¿Qué tal, mi gente? Estamos en el segundo capítulo con Afra Baul. Una interesante combinación entre la comunidad cuna con la comunidad afroascendiente. Así que, para comenzar, agradecerlos también la presencia de este dúo dinámico donde vayan, porque me ha sorprendido totalmente desde que lo conozco. Quizá no lo conozco muy recientes, pero en este poquito tiempo que hemos conocido, hemos convivido o hemos conectado tan fuerte que se puede decir que la misma naturaleza nos unió. Exacto. Así que antes de comenzar, ante todo lo que sería bienvenido en este segundo capítulo, no es el Wow Podcast, pero estamos comenzando humildemente. Quisiera conocerlos, me pueden presentar quiénes son, de dónde son, y ya vamos poquito a poquito abarcando lo que sería el podcast. Bueno, un gusto, Remo. Muchas gracias por la invitación en Farándule. Estamos muy agradecidos de poder participar, poder exponer quiénes somos. Más que nada, más que una marca, somos personas y representamos algo importante, que es la etnia Dule y la de etnia Afro. Entonces, Exacto. mi nombre es Empress Marina. Mi nombre original con el que nací es Marina Iglesias. Vengo de Mulatú, parte de mi mamá, y de parte de mi papá, de Santa Isabel Colón, Palenque. ¿Qué tal? Buenas noches, Redmond. Un Mucho placer gusto. nuevamente. De veras que sí, como lo dijiste, fue algo ya natural, algo del universo, la conexión que hemos tenido con tu inspiración, tu forma dinámica de trabajo, buscando siempre la parte profesional, y eso me agrada mucho. Una persona bastante dinámica, y te lo agradezco que también nos des la oportunidad de formar parte de tu proyecto de Farandule y también de fotografía. Desde que lo vimos, no dudamos de su trabajo, de la oportunidad de Colón, nos dimos Exacto. cuenta de eso, y sé que van a venir muchas otras más. Exacto. Mi nombre es Ras José, bautizado como Ras Goka. Mi nombre original es José Luis Chávez. Formo parte de la comunidad Rastafari. He sido fundador del movimiento universitario Rastafari en el 2007. Okay. También fundé lo que es el movimiento comunitario de la comunidad Rastafari de Panamá Oeste. Vale. Y fui secretario de la Alianza Rastafari de aquí de Panamá. Por ende, hemos tenido una carrera bastante larga, ya casi 25 años, en el tema de la unificación de nuestros orígenes africanos, afrodescendientes e indígenas. Vale. De verdad, muy interesante esta combinación. En verdad, esta combinación tiene controversias, cosas buenas, cosas malas, en lo cual vamos a estar abarcando durante este pequeño tiempo, porque si no, vamos por horas conversando como el primer capítulo que nos quedamos cortos. Igual esos capítulos pueden que vengan con segundas, terceras partes, ya será decisión de ustedes, público, de decisión cómo ustedes interactúen con nosotros. Pero actualmente estamos con Afrabou. Ante todo, quisiera saberlo, cómo se conocieron, cómo fue esa relación entre lo cuna y lo afro, que es lo más interesante. Quisiera saber también, antes de eso, cómo fue su convivencia, cómo fue ese avance hasta llegar a lo que sería la empresa Afrabao. Claro que sí. Bueno, primero que todo pienso que lo más importante es para que conozcas quiénes somos. Ujú. Aparte de ser María Iglesias, que se conoce como Empress Marina, yo vengo de Mulatupu, mi madre es Dule. Mi abuelo era reverendo, trabajó toda su vida para el servicio a la comunidad como pastor, trabajó mucho en la parte comunitaria, la parte de educación. No solamente mi abuelo, también de parte de mi familia, los Iglesias trabajaron mucho en la parte educativa. La primera escuela en Mulatupu, la primera iglesia fue por parte de mi abuelo. ¿Cómo se llama su abuelo? Mi abuelo se llama Claudio Iglesias. Claudio Claudio Iglesias. Viceño Iglesias. Claudio Los Iglesias. Iglesias la familia completa dedicó su vida completa al servicio comunitario. Marvel Iglesias, León Iglesias, todos son familia. Hermano de mi abuelo, trabajaron en la parte médica, era en la parte de en Larganaca, creo que hay un hospital. Ujú.
mi parte fundaron también el hospital, lo que es educación, lo que es la parte de dar estudio a las personas, muchos se graduaban por primera vez, por mi abuela era maestra también, Entiendo. entonces ellos combinaron la parte educativa con la parte comunitaria, entonces a base de eso, puedo decir que esa raíz vino mi madre, Ok. que gracias a Dios agradezco que ella se tomó el tiempo, trascendió muy temprano, Ujú. pero ella me dejó ese legado. Yo crecí en esa educación de ser comunitario. No solamente un sentido de simplemente vivo en la isla, aprendo, porque se me exigió mi parte de mi mamá y se lo agradezco el día de hoy, de que me haya dado la oportunidad de aprender, de entender. Ella viví casi toda mi niñez en Mulatupu, Ok. igualmente Palenque, Colón, pero más Mulatupu, sinceramente, me impulsó a aprender a coser, a aprender la cultura, a Ok. aprender todo, porque me decía a mí, si yo no aprendía, se iba a morir la cultura. Mm. Entonces, de parte de mi mamá fue esa parte de resistencia de que tienes que aprender. Y de parte de mi abuelo fue la parte comunitaria. Entonces yo junto a mi mamá trabajé, inclusive yo, en la parte de traducción, trabajé para traducir textos con Wycliffe. Soy maestra, docente en mi profesión. Oh, Tengo, interesante. atiendo niños de premedia, inglés, también atiendo niños con déficit de atención, niños con problemas de aprendizaje, también estuve en programas de alfabetización para enseñar a personas a aprender a escribir, a aprender a hablar, personas que también tienen problemas de salud, iba con los médicos, así que de lo que mi mamá me dejó, mi abuelo, la parte comunitaria, yo sí me quedé en esa parte. Desde que Ok. tuve 12, 13 años me iba a la isla con misioneros, con pastores, a también dar la parte comunitaria. Ahora adulta, también la parte comunitaria de enseñar, la parte de escribir, la parte de saber a personas que no saben escribir. También trabajé mucho tiempo en eso, aparte de modelaje, también que es lo que me apasiona, porque para mí también me gusta la parte visual, ¿no? Claro. Como una persona afrodule, a mí mi mamá me decía de que yo soy dule, sí, es la parte cultural mía, como yo crecí en esa cultura, aprendí, como toda tuve como ceremonia de pubertad, todo, yo pasé mi ¿En proceso como una serio? mujer dule. Entonces, esa parte yo sí se la agradezco, que pude tener la experiencia solamente que se me dijera, yo la pude vivir en carne propia. Entonces, esa parte de resistencia yo la llevo como algo muy adentro mío, es un orgullo. Yo no simplemente estoy para vestirme como una dule, esa es parte de mi identidad. Entonces, esa resistencia que mi mamá me enseñó es lo que yo vivo hoy en día. Pero cuando yo fui creciendo y que para mí, trabajar comunitariamente es lo que a mí me gusta principalmente, es la parte de educación, la parte de seguir ese legado que dejó mi familia, que siempre Ujú. fue el legado de tienes que trabajar por la comunidad. Es Claro. hacer algo positivo, no solamente llegar, simplemente hacer una diferencia donde tú estés. Ujú. Entonces, tanto en la isla como acá, por lo menos llegué acá, empecé a trabajar entonces con personas de la comunidad de afro de Río Abajo, en la parte de educación, historia negra, entonces la parte afro. Entonces, esa parte de combinar el conocimiento afro con conocimiento indígena para mí era muy importante. Entonces, cuando empecé a convivir con personas de mi comunidad afro, mi comunidad dule, vi ese sentido de que siempre había como un lado. Entonces decía, no, pero yo sé que mi raíz es dule, pues también tengo raíz afro. Entonces yo quería traer a conciencia esa parte de que existimos personas que tenemos las dos raíces. Y esa Exacto. parte que entendemos como dule, que la resistencia es permanecer con las tradiciones, con la parte de la comida, la parte de usar nuestro muso, nuestro lazo, que es nuestra parte de identidad como dule, que hemos Ujú. resistido tanto tiempo para permanecer con eso, que es la parte que nosotros representamos. También es dar ese conocimiento de que hay personas como yo que tenemos ambas raíces y que en esas dos raíces tratamos de también resistir, que haya conciencia de que existimos afrodules, como personas que tenemos a veces, no me encontrado como, bueno, y que, pero ¿qué eso? O sea, te piden como elegir un lado. Exacto. Entonces, para mí, yo no puedo decir que elijo un lado, porque yo, por más que para mí mi identidad es como una mujer dule, también tengo una esencia afro. Y decir que la ignoro sería como erradicar esa herencia ancestral que también Exactamente. radica mucha resistencia, radica muchos aspectos que también fueron negativos en la parte de querer borrar la historia también. Entonces, Ujú. la parte educativa, la parte de resistencia, la parte de enseñar de que podemos demostrar de que no solamente es que se ve bonito, esto Ujú. es cultural, esto representa algo, tiene una identidad, tiene un movimiento. Entonces, es la parte educativa que también, bueno, por mi parte,
desde que tengo de razón, he trabajado gracias, primero trabajé con mi abuelo, luego con mi mamá trascendió, entonces yo seguí con el legado de la parte de estudiar, soy maestra, tratar de seguir ese legado como se hizo educativo, Entiendo. la parte de abuelo como ya aprendí también a enseñar, y es la parte que, aparte de la parte de coser que me encanta y todo lo demás, es la parte de educación, que es lo principal mío, es mi fuerte, como se dice. Y bueno, todo en Afrabow, fusionar de esas cosas, la parte educativa, la parte de traer arte, traer visión, dar la parte que no queremos estereotipos. De que nos basamos que Exactamente. no te ves dule, pero no te ves más oscura, o sea, tienes que verte así. Yo no creo en estereotipos. Tenemos tantos hermanos y hermanas que he conocido a través del tiempo, dule, mezclado con otra cosa, somos un crisol de raza en Panamá, lo sabemos. Literal. Entonces, lo que queremos nosotros enseñar o tratar de con Afrabow dar es la parte educativa y la parte de visualización, que no tenemos un estereotipo, que nosotros resistimos como dules, como afro, pero también tenemos una identidad que no se ve por estereotipo. Exactamente. No es lo que la gente espera ver, pero representamos y existimos. Así que bueno, ese es un No, que pedacito. es verdad. Todas esas combinaciones actualmente, como teníamos una conversación antes de comenzar todo eso, es controversia. Nuestras tradiciones muy antiguas, muy tradicionales, no se conllevan, Claro. literalmente. Hasta el sol de hoy hay padres, familias que no le gustan a los afrodescendientes, y es una lástima porque es una combinación hermosa. Cuando te vi la primera vez, yo me quedé, ¿dónde estaba ella? ¿En qué momento? ¿Dónde estoy metido yo que nunca la había conocido? Cuando te vi, yo dije, bueno, es una muchacha afro, full afro, y me vino que querían conllevarnos para hacer un trabajo como normalmente hacía. Pero cuando me comenzó a explicar dónde viene, yo me dije, ¿what? ¿En serio? Y yo dije, no, esa historia tiene que llegar a muchos lugares porque en sí, revisando las redes sociales, porque literalmente la cultura cuna o los grupos indígenas actualmente viven en un globo y son ellos solamente. Claro. Nos podemos apoyar entre nosotros y todo bien bonito, pero cuando vemos una pequeña diferencia, algo diferente, algo que está fuera del estereotipo indígena, uno, le tiene miedo, dos, no lo apoyan. Es así. Es una tristeza, pero es la realidad. Pero cuando tú estás haciendo una bomba de literal, un boom en esto, en lo que sería en la cultura, en la moda y en las empresas. Porque en verdad ese es algo maravilloso, es algo muy bonito. Yo que he visto bastantes cosas en la foto, en la fotografía, me ha llamado mucho la atención, de verdad, tu historia. Yo sé que aquí no podemos sentar horas, Claro que sí. horas y horas conversando sobre tu historia, cómo comenzó las ideas, todo eso, pero también me gustaría saber el punto de vista del marido. Claro que sí. ¿Cómo la conquistó? Porque, hey, si nosotros, los indígenas o los cunas, somos muy celosos entre nosotros, no nos gusta de que algo diferente. ¿Cómo fue que la conquistaste? Ok, dando un poco de historia Ajá. de mi parte, nací de una mujer interiorana de la parte de Oku. Ella me tuvo con mi padre, que es de Cocle, de la parte indígena Guaymí. Ok. Él la representaba en la parte comunitaria a su pueblo y ha trabajado también en la parte musical. Fue uno de los pioneros aquí en Panamá en el tema de conjuntos típicos, guitarra y todo lo demás que son la familia Heredia. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Mi madre, hay un lugar que se llama Calle 17. Ahí está el Hotel Ideal Dulcería Dulcerama. Ah, ok. Mi madre fue gerenta de ese sector, en la parte también de la dulcería. Y cuando a mí me quedan que yo estoy en la barriga, todos los colaboradores de mi madre son dules. ¿En serio? O sea, Estaba ligado. Hey, ligado. el universo lo estaba formando así. Exactamente. Antes que mi mujer naciera, que viene de una mujer 100% dule, yo en mi barriga, o sea, en la barriga de mi madre, Ajá. estaba siendo manipulado con las energías indígenas. Ok. Ella sin saberlo,
Y cuando nazco, yo empecé a convivir con ellos de una manera muy natural. Muy, muy, muy natural. Y siempre esa convivencia, un amigo dule por aquí, un amigo dule por allá, y aquí y allá. Y también el dinamismo que me hizo a mí sentir la parte humilde y comunitaria de su trabajo. Porque yo le he explicado a mi esposa de que, yo dije, amor, mira, yo apoyo a la juventud porque somos tiempos de generacionalidades, ¿no? Pero como yo vine aprendiendo, o sea, la parte muy cerrada que mencionabas y la parte tradicional que son celosos, Sí, se guarda esa esencia natural exactamente. indígena panameña. Y es lo que impacta a mi ser porque viniendo de ellos dos, de esos dos seres que son mis padres, empiezo a estudiar desarrollo comunitario ya en la universidad y eso me permite a mí llegar entonces a un alcance mucho mayor, junto con el MIDE, junto con ANAN, junto con el MIDA. Empiezo a trabajar en tierras y en grupos sociales comunitarios a nivel nacional y con todas las etnias. Eso fue iniciando mi universidad en el año 2000. De ahí pasa el tiempo, creé también una página que se llama Bellezas Panameñas, que es donde marca también toda la historia indígena. La transformo en la parte turística, porque entonces también tomé la parte turística y hago la combinación con la gastronomía y la coctelería. Entonces yo me fui formando poco a poco, fui haciendo ciertos viajes, haciendo ciertos eventos. La parte de certificación, como lo viviste ese día en el Parque Omar, es algo que a mí me encanta porque deja huellas Claro. y también le da valor a la actividad. Y la persona que está contigo en la actividad también se siente valorada. Y es algo que a mí me encanta, me explico, porque muchas veces tú haces eventos y pasa de que las personas te quieren robar la idea, robar la energía. Y yo trato mucho de cuidar eso, me explico. Claro. Igual haciéndolo con el profesor que me ha dado la oportunidad de bellezas indígenas, que le agradezco mucho, profesor Anselmo, de tener esa Saludos desde oportunidad. acá. Saludos desde acá, Vamos profesor. para allá pronto. Muchas gracias. Puedo tomar parte de ello, ¿no? De ahí me voy trabajando y a los 18 años conozco Rastafari. Ya desde los 15 años me venían hablando de Rastafari, pero yo escucho rock desde muy joven, desde los 12 años, y yo decía, no me vengas a hablar de esas cosas. Tú me entiendes, ¿no? Cuando cumplo 18 años que pasan cosas en mi vida, me doy cuenta que Rastafari es la base fundamental de todo. El color negro es la base fundamental de todo. Cuando empiezo a estudiar por la Discovery Channel el origen del hombre, se empieza a estudiarlo científicamente y empiezo a estudiar cómo el hombre migró a nivel mundial desde la primera Pangea, me doy cuenta de que la migración le permite los cambios físicos, genéticos, pero la esencia interna no se pierde. La esencia de la espiritualidad no se pierde. Entonces, los negros que emigraron cambiaron su parte física por el clima, por la adaptación, me explico, por la parte geográfica de vivencia. Y los indígenas que están aquí, su esencia es africana. O sea, la unificación de Afrabou viene de una esencia ancestral que no nos han querido dar educación en las escuelas por ese temor, el temor a que los pueblos indígenas tengan la libertad de moverse en un territorio, porque la conquista europea lo que vino fue a crear la esclavitud. Claro. Y la prohibición de tu vivencia. Y entonces, en ese rescate que nacen las nuevas generaciones en el transcurso del tiempo, y gracias a Dios, la parte afro y la parte indígena tiene ya años de revolución y de conquista, que es muy importante. Tenemos que mantener el rescate, pero el rescate de Afrabou es ancestral. Cuando entonces la vida en el transcurso, que voy dando vuelta por aquí, vuelta por allá, tengo a mis hijos, a esto que lo otro, quedo solo con un proyecto muy bueno en Santa Catalina que se llama This Food, que también en la parte gastronómica. Vino la pandemia. La pandemia me empuja como a 10 años para atrás. Como quien dice que, hey, se te quedó algo. Y ahí voy a responder tu pregunta. Cuando regreso a la parte de esto, porque yo soy de La Chorrera,
pasa como un año. Yo nada más venía por un impulso. Tenía Mm. 18 años que no vivía en la casa de mi madre, imagínate. Wow. La cuarentena hizo desastre, Demasiado. demasiado desastre. Pero dentro de los desastres hay bendiciones. Claro. Entre cada oscuridad hay una luz. ¿Me explico? Entonces, cuando pasa un año, yo estoy acostado en mi cama y agarro mi teléfono normal, agradeciendo a Dios y todo lo demás, agarro mi teléfono, pongo a ver mis redes y me pasó eso que te pasó. Cuando yo estoy así viendo mis redes, yo, págate. Veo algo sorprendente. O sea, imagínate, un teléfono me hizo ¡bang! Me hizo ese boom, como que shock. Y en realidad no estaba buscando algo personal, estaba soltero, Ajá. estaba levantando y sigo levantando muchas cosas de mi vida. Le mando una solicitud Para ver. para ver a la Empress Marina. Oye, la mujer aceptó mi solicitud. ¡Oh! Cosas universales, atmosféricas, todo se movió, ¿no? En el momento. Yo, bueno, entonces vamos a conocernos a ver qué tal, porque me llamó mucho la atención la parte visual de ella. Ujú, Tenía es que turbante en ese momento y llama mucho la yo atención. me quedé así que, bueno, ella debe tener muchos pretendientes o a lo mejor está casada, no sé. Gracias a Dios la conocí soltera con sus hijos, que son mis hijos también ahora, porque un Mm. hombre cuando adopta una nueva familia la adopta completa. Exactamente. ¿Me explico? Y seguimos los pasos de rescate. Sin saberlo, la oportunidad que me da Dios es de encontrar una mujer que estaba esperando la oportunidad porque el alfa y el omega hace el balance y la perfección. Ella estaba esperando florecer lo que ella habla hoy en día. Ella venía trabajándolo por parte, Mm. pero cuando nos unimos como pareja, unimos a Frabou, unimos la parte negra y la parte indígena. Y esa parte, cuando vamos conociendo la historia de cada uno, nos damos cuenta que era un plan universal de Dios. Yo no muevo ninguna piedra y no hago nada si no es con la bendición de Dios. Así es. Soy Rastafari, ¿me explico? Mi mujer también es Rastafari. Cuando nos vamos dando cuenta que ella estaba en los mismos lugares que yo y o sea, como de película, de que te pasé al lado, Sí, Ah. estábamos espalda con espalda, o voy llegando a un evento y ya se está yendo, o viceversa. Fue algo bastante impactante y de mucha conexión. Wow. Hay mucha tela por contar. Oh, no. Pero la esencia de Afrabou, vuelvo y te repito, es ancestral, es espiritual. Ahora, utilizamos la palabra moda porque es la palabra del verbo, pero en Claro. realidad lo de nosotros es el rescate cultural e indígena afro aquí en Panamá. Entiendo. Y poder darle seguimiento en la parte educativa, en la parte de visión, como ella lo menciona, porque no somos algo nuevo en la parte de la moda de la combinación indígena y afro, Claro. pero sí sé que nuestra esencia es algo nuevo en este Es muy movimiento diferente. social, comercial que se está dando. Y lo que buscamos es la unificación. No es fácil unir marcas, No. porque muchos están en la competencia. Pero los que vamos a estar, vamos a estar. Y seremos ejemplo para los que de repente hay un choque o lo que sea. Yo los invito a que participen en los próximos podcasts que está haciendo Redon, porque en verdad es algo muy importante en nuestros círculos sociales. Igual, saludos a Richard, que también estaba en este tipo de movimiento, Exacto. y que podamos trabajar unificadamente y que no se sienta que hay una competencia o algo, sino más bien Si no sea como una una competencia muy oportunidad. constructiva. Exactamente, que hay una oportunidad para cada uno. Algo positivo. Exacto. Lo que tú tienes no lo tengo yo, y así viceversa, y que podamos unificarnos. Complementarnos. pues. Exacto. Exacto. No, de verdad, la historia de usted ha sido totalmente sorprendente. Yo sé que eso tiene muchas más historias en que quién fue el primer regalo, quién fue quién fue el primer paso. Pero antes de todo eso sí quisiera saber cosas, pues. Claro. Porque normalmente la comunidad afro y la comunidad guna tiene sus buenas y tiene sus malas. ¿No? Pero yo quisiera saber sobre ¿qué están haciendo actualmente ustedes sobre la cultura que comparten?
la comunidad Kun y la comunidad Afro. ¿En qué se fortalece esa convivencia entre los dos? Porque yo sé que en algún momento usted le presentó a sus padres y ustedes le presentaron a los marinos. Ha venido buenos momentos, malos momentos, eso es lo que quisiera saber. ¿Qué son esos elementos culturales de cada comunidad que lo han hecho para que convivan bien o mal? Ok, primero que todo, yo he tenido la bendición de conocer a la mamá de él, ya que el papá de él, por el momento, no estuvieron juntos cuando lo conocí. Por mi parte, mi mamá trascendió cuando tenía aproximadamente como 14 años y mi papá igualmente trascendió. Entonces yo quedé trabajando en la comunidad de Mulatupu ese tiempo. También trabajé en muchas islas porque iba en giras, isla por isla. Y en ese proceso que yo pude poder convivir con mi gente, igual como lo pienso que cuando lo hice aprendiendo de chiquita, igual viví, el hecho de poder ir de isla en isla a otras comunidades, aparte de vivir en la mía, me dejó entender la necesidad como comunidad, la parte de lo que necesitaba. Entonces, creo que eso aún más me dio como esas ganas de aprender, de educarme, por eso mi profesión es como maestra, igual que mi abuela, porque yo siento que era una manera que yo puedo dejarle algo a la comunidad. Entonces, para mí, esa parte educativa, como maestra, se pusieron mucho por parte de como desarrollo comunitario, porque trabaja en la parte comunitaria también. Entonces, esa parte pudimos fusionarla, como se dice, para poder ser el servicio, que es lo que queremos, que nada. Entonces, lo más importante para mí es que se pueda vivir esa parte de integración cultural, la parte de que, así como yo aprendí de mi gente, la parte de cómo son a veces también de las estructuras más antiguas, ancestrales, de cómo son las cosas. Creo que, claro, como que tienen como una manera de hacer las cosas. Los jóvenes tienen otra manera de hacer las cosas. Entonces, esa integración de la parte moderna, la parte antigua, tratar de permanecer en las partes más originarias, no tanto la parte moda, pues la parte más tradicional. Entonces, dentro de esa parte también yo quería presentar la parte más, diría yo, centrada a lo tradicional que a lo moderno. Pero fusionar de una manera que se pueda ver bonito y que se pueda entender, sin perder la esencia, sin perder los orígenes. Lo que yo no quería tampoco modificar lo que se lleva la tradición, lo que representa. Entonces, para mí, yo puedo fusionarlo con él. La parte comunitaria, la parte educativa ha sido, creo que la parte que más nos unió para hacer algo. Porque aparte de la parte de poder manifestar estéticamente la moda, buscar elementos tanto afro, elementos que representen la cultura afro, puede ser conchas o cosas donde sabemos que representa la cultura afro, también la parte dulce. Y puede funcionar de manera que se pueda representar tradicionalmente con respeto de cada parte, porque tenemos también que cada parte tiene su manera de hacer las cosas, sin invadir esa parte tradicional, que se pueda mantener, funcionar respetuosamente. Entonces, en ese, digamos, combinación, nació Acabó y también nació esa parte de querer seguir fusionando la parte de afro con la parte indígena. Coger elementos de historia, de cultura, práctica, el por qué se hacen las cosas. Yo le decía que por lo menos mi mamá no es solamente por qué, por ejemplo, la dule se pinta, o por qué usamos el olazo, por qué usamos el muso. Esa educación también es importante. Sí, de verdad Porque que si sí. no entendemos por qué usamos el muso, por qué usamos el olazo, por qué cosemos, por qué nuestros viejitos decían tienes que aprender a coser, tienes que aprender a hacer tu lemán y todo eso, porque eran cosas como decían, tienes que quedarte tu herencia, no puedes perderla. Entonces, esa es la parte de Afrabó, la parte más que moda educativa. Somos educación, somos conciencia, espiritualidad. Todas esas partes positivas de ambas partes pueden funcionar, porque lo negativo es súper positivo, tenemos que prevalecer con lo positivo, Exactamente. que es lo más importante sobre todo. Sí, ya para complementar también la parte de los elementos que conllevan la parte comunitaria, como habla Entre Marina, la parte de desarrollo comunitario que me da la oportunidad a mí de integrarme socialmente a los grupos de aquí de Panamá, se complementa el trabajo que ella también ha desarrollado y también lo hemos hecho dentro de nuestra comunidad Rastafari. Ella lo ha desarrollado aquí en Río Abajo, lo ha desarrollado con la tribu Shanti, que es la que ella representa, porque es un origen, porque la palabra Embros es un elemento madre, porque ella como Embros, o sea, no es simplemente, es una raza,
No, ella es una Empress. Ella recibió el nombramiento en Jamaica. A ella se le ha dado otro reconocimiento igual a mi persona. O sea, no somos rastas pintados, sino que nosotros representamos a nuestra comunidad. A la parte Afro, por eso abrimos Afro, porque también Rastafari es muy celoso de su identidad. Hay, por decirlo así, ceremonias que no se pueden grabar. ¿Sí me explico? Hay momentos en los que una cámara no puede utilizarse. Hay conversaciones también que no se pueden divulgar. Como los grupos indígenas, Rastafari es celoso de su identidad. Y entonces, creando Afrabo, podemos darle un poquito de flexibilidad a nuestra integración social para poder representar nosotros dos como Rastafari y como ente regulador social de unificación patrimonial, que nosotros tenemos el deber de mantener esos derechos humanos que toda entidad necesita mantener. Entonces, en la parte de impacto de las nuevas generaciones, nosotros queremos llevar el mensaje por medio de la educación y vamos a desarrollar un periodo, un corto plazo futuro, la parte educativa ya físicamente, donde vamos a tener alumnas que vamos a enseñarles no a caminar en una pasarela. Nosotros queremos enseñarles a ellas a coser. Queremos enseñarles de fotografía. Queremos enseñarles de inglés. Queremos enseñarles de servicio público e integración social. O sea, queremos crear y moldear nueva generación de 15 a 25 años. En el proyecto que queremos nosotros presentarle, que van a verlo más adelante, unos meses más adelante, es un programa educativo que está dividido en 8 trimestres. Cada taller tiene una duración de 3 meses y cada taller va a ser certificado, donde tú vas a también a participar, formas parte de ello también, y vamos a mantener ese primer legado que nos va a traer mucho más, porque esa es nuestra intención, trabajar con la juventud y obviamente mantener nuestra ceremonia y toda nuestra integración educativa con, por decirlo así, con los más ancianos, porque nos encanta esa parte. Claro. Y eso es a lo que iba. Porque hay veces que cuando nosotros queremos trabajar mucho, a veces nos olvidamos de la juventud. Exacto. Y ese, la juventud es el futuro de nuestro pueblo. El futuro de muchas cosas. Y por lo menos yo también me gustaría saber, aparte de lo que me comentó, qué ha hecho, qué estamos haciendo para que lo que sería la unión de lo Puna y lo Afro para las nuevas generaciones, cómo se está influyendo en las redes sociales, en las comunidades y en todo lo que está pasando actualmente. ¿Qué estamos haciendo para hacer que eso se una? Porque en sí, como les decía al comienzo, eh, nuestra cultura es muy celosa en ese tema. Pero quisiéramos saber qué tiene Afrobow que está influyendo a las nuevas generaciones en unirnos. Bueno, yo no voy a ser adaptable, pero pienso que lo principal aquí es lo que te explicaba antes, la visualización. Es muy importante. La parte conceptual de que se nos diga es, pero cuando yo lo veo, cuando digo la parte de educativa, educar es la base de todo. Exacto. Y visualizar. Esto es algo que ellos pueden no solamente percibir, visualmente también pueden entender. Entonces no solamente estamos en un margen de, bueno, es que está representando visualmente algo, está representando mucho más que eso, que es la parte de conciencia. Porque sabemos que cada quien tiene es cerrado de su manera. Entonces lo que queremos hacer es traer unidad. Exacto. Unidad con la cultura afro y la cultura indígena, que es lo más importante para mí, por lo menos. Yo como Dula, mi importancia es orgullo. Yo lo hago por orgullo, no lo hago por moda, no lo hago por simplemente que se ve bonito, sí es lindo, pero esto es resistente, esto es cultura. Esto para mí es vida. Esto no es simplemente, ay, se ve bonito, no, esto para mí es vida. Entonces, es parte de lo que Afrabo está haciendo, dar conciencia, educación y visualización, de ser esto es afro. Esto es la fusión de ambas raíces. No solamente dividimos indígena, afro y algo que se parece, pero que entonces queremos establecer que sí existimos
las dos raíces fusionadas, Exacto. que en Panamá vemos muchos que son afroindígenas, pero Exacto. simplemente no entienden su identidad. Nos ponemos a elegir un lado o el otro, que a mí me pasó, como te explicaba anteriormente, como joven, y fue muy difícil, porque yo amo mi cultura dule, pero yo digo que cómo yo voy a dejar morir también esa parte mía. Exacto. Entonces, fue como para mí, personalmente, como una controversia personal, fue como un choque cultural, un choque como persona, diciendo yo, pero yo quiero que mis dos raíces se unan, no quiero esa división, porque yo, mi gente afro, y es así, eran cerrados, no, somos negros y negros y negros, y yo, pero tú no, sí. Entonces, estamos cerrados en ambos lados, digo, no, quitamos vemos personas como yo que tenemos ambas raíces, que yo vivo mi raíz dule, pero también vivo mi raíz afro, entonces no es que, no quiero división, yo quiero unidad. Yo pienso que para nuestras etnias, dule, indígenas, necesitamos unidad también. No solamente con la juventud, también con los mayores que tienen el conocimiento, que saben cómo se hacen las cosas, sabemos que nuestra cultura que pasa también de generación en generación, y esa también es importante. Esa inclusión desde los jóvenes, los más viejos, y que se respete, que se haya esa unión, comunidad, porque nuestra gente dule es unida, pero cuando somos gente que venimos de otro lado, nos cerramos. Exacto. Porque somos guajas, somos ya somos, no es así. Somos una familia, entonces debemos tener esa unidad cultural y aceptación, porque así como hemos recibido como Bula, también hemos recibido como afrodescendientes. Entonces, esa parte es muy importante. Sí, esa parte es importante, pero yo entiendo más allá lo que dice mi compañero Belmo, de las acciones sociales de impacto. Estamos en la parte logística de levantar el primer Congreso Afroindígena de Panamá. ¿Por qué digo el primero? Porque va enfocado a esa resistencia que queremos mantener y crear. Ese Congreso, como base principal, es poder sacar la primera junta directiva de físicamente poder crear un centro comunitario afroindígena. Una cosa lleva a la otra. Y como indica mi esposa, la parte educativa es uno de los brazos de la labor, por decirlo así, el tronco, porque queremos brindarle a nuestra nación la parte educativa. Nosotros no estamos haciendo esto por moda o porque mañana tuvo la oportunidad de tener un impacto físico bonito, nada de eso, sino más bien la parte educativa, que es el rescate. Y la juventud que vamos a ir formando van a ser nuevos modelos. Modelos con intelecto, modelos que saben de todo un poquito, porque no es que porque la modelo está bonita, la vamos a vestir bonita y camina ahí. No, es más que eso. Es mucho más que eso. Y creando ese congreso con nuestras etnias indígenas, porque no va a ser solo Dule, queremos generarlo con las 7 etnias que tenemos aquí en Panamá, Claro. invitando a la parte afro, que también está organizada, y sacar la primera junta directiva para crear entonces el primer centro comunitario afroindígena de Panamá. Oh, de verdad muy, muy interesante. Yo sé que podemos abarcar muchas cosas. O pueden hacer ustedes literalmente tocar nervios que literalmente a nuestro grupo indígena y afro le duele. Claro que sí. Pero a veces que Es si no uno necesario, es necesario hacerlo. Aunque haya Es necesario. resistencia, tengamos la polémica, sabemos que eso viene de hace tiempo, pero es necesario la unidad. Lo que Exacto. pasa es que los grupos, no quiero hablar que se vea interracial, sino la mala influencia de conquista que se nos dio, nos creó la prohibición de nuestra entidad. Ahora nosotros, de unos años para acá, estamos en esa lucha. A la parte sureña hay cualquier cantidad de grupos afroindígenas que ya se entiende y se sobreentiende. En Panamá, Afro es uno de los pioneros de esa parte que menciona, toca esos nervios y esos tentáculos que van de repente jalando los pies, como se dice, pero si no se hace, entonces no se logra. Sabemos que estamos preparados para esa parte, Sí. y en crítica, en envidia o en cosas falsas, tantas cosas que se van a dar,
que han pasado ya entre amistades de nosotros, familiares, Exacto. entidades y todo lo demás, pero yo le explico a mi esposa de que eso es parte de una proyección y de un proyecto. No hay que tenerle temor, es más bien, es parte de la prueba, porque Dios no nos va a poner peso a nosotros que no podamos sostener. Claro. Entonces, esa parte negativa se va a transformar positiva. Claro Es que en sí, por lo menos los primeros personas que quisieron hacer algo diferente, no les fue de maravilla del comienzo. Ya al tiempo, cuando la gente se dio de cuenta lo maravilloso, lo interesante y hasta posiblemente único, comienzan a apoyar. Exacto. Así que esperemos que más adelante, no tan solo nosotros, sino los del pueblo indígena, también lo que sería el pueblo afro, nos unamos y de verdad, si el pueblo indígena es impresionante y fuerte y maravilloso, si nos unimos con los afro, ahí hacemos desastres donde vamos. Claro que sí. Y eso va a venir, créelo que sí. No, eso es muy importante, la verdad. Entonces, en la parte también que tú estás hablando de integración, en el camino también se me ha permitido trabajar también, como dice, aquí en Panamá es algo que estamos nosotros dando la visualización, que no se veía, esa fusión, ¿no? Pero en otros lugares sí se está viendo. Hay hasta centros comunitarios afroindígenas, lo queremos con otros hacer aquí, Claro. una visualización. En ese ámbito he conocido tantas personas afrochinas, afroindígenas, otros sectores, porque sabemos que la comunidad indígena también es muy cultural, tenemos muchos lugares, muchas etnias, muchas raíces, muchos conocimientos que ese compartimiento también entre indígena, 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 afro, no se está viendo aquí. Entonces también queremos impulsar esa parte, porque se comparta la parte positiva de Claro. convivencia, de conocimiento, que en otros lugares se ve, pero aquí como que tenemos como que esto existe, no existe, esta resistencia es la parte que nosotros queremos reforzar de que sí existimos personas, en el caso afrodule, existimos personas afroindígenas que representamos las raíces con orgullo y queremos hacer un cambio positivo, educativo, social. No solamente en la parte, sí, muy bonito todo, pero hay personas que se limitan a eso. Nosotros limitamos a la parte muy bonito todo, no la parte cultural, la esencia, el por qué. Como dice el viejito, ¿por qué yo uso esto? ¿Por qué yo hago esto? Es la parte de Afrabón. Quisiéramos saber lo que sería cómo encontramos a Afrabao. De verdad, no sé si están en Instagram, TikTok, YouTube, X, en todas esas redes sociales, porque hay de todo un poco actualmente. ¿Dónde están ubicados? Bueno, tenemos ahorita vamos por Instagram. Tenemos en mente más adelante abrir un canal, hacer algo más estructurado. Por el momento la parte es tratar de llegar lo más posible. Pensamos nosotros que el Instagram es bastante conocido más que Facebook, así vamos a matar más la parte de Instagram. Y bueno, tenemos nuestras redes, nos pueden seguir con mucho gusto, Afrabo, @Afrabo. Y ahí tenemos la parte que tratamos de fusionar, la parte visual afro-indígena y la fusión. Y bueno, van a ver fotografía, van a ver modelaje, van a ver cultura, que lo más importante van a ver la parte importante que es la educación. Así que, claro que sí. Claro, bueno, hay una parte muy interesante entre la cultura afro y la cultura guna, que tienen bastantes tradiciones, tienen lo que sería la música, tienen costumbres y tienen de todo un poco. No sé cómo ustedes han visto esa fusión, porque no sé si usted agarró costumbres de los afro y los afro agarró costumbres de los cuna, o cómo ha sido esa música, porque yo sé que los afro tienen una música muy impresionante y también nosotros también no nos quedamos atrás. Claro que sí. ¿Cómo tienen esa combinación? Bueno, yo pienso que en la parte ancestral, como dule, sabemos que la maraca es algo que usamos mucho, el burwi, la flauta, todo, nos da una representación muy cultural, muy ancestral, cómo convivimos con nuestra energía, los espíritus, en la parte espiritual como dule, cómo se compenetran los cánticos, la parte del sonido, del latido del corazón, que ancestralmente se usa tanto en el tambor como la maraca. El 1-2, que tú ves que bueno, eso se le dice ancestralmente, y tanto como los indígenas como los afro tienen esa parte del 1-2. Parece mentira, pero y se refleja al ritmo cardíaco, como hace el tum, tum.
el 1-2, que es lo que hace la maraca, lo que hace el tambor. Entonces, independientemente, aunque tenemos raíces supuestamente diferentes, el margen espiritual, cómo convivimos con nuestros ancestros, cómo se respetan, cómo se fusiona la parte musical, es muy similar. Cómo se vive esa parte espiritual y los elementos que se usan es bastante parecido. El afro se basa mucho más en la parte del tambor, en la parte musical del tambor, pero también tienen el mismo ritmo, podemos decir que se fusionan y realmente son bastante similares. Y si analizamos también la parte tradicional, tiene muchas similitudes en la parte de respeto a los ancestros, en las prácticas tradicionales, la parte, quería yo, herbolaria, que el dule maneja mucho la parte herbolaria, la parte de curarse con plantas, también se usa mucho en la parte de afro. Entonces, tenemos muchos elementos, tanto naturales como musicales, que nos unifican, más que nos separan. Simplemente que es la falta de conocimiento que nos divide. Claro. Lo que los quisieron hacer los invasores, que es traer esa negatividad a nuestras prácticas ancestrales, las prácticas que tenemos de generación en generación, que fueron erradicando muchas partes de nosotros por, como se dice, no era aceptable socialmente, o era occidental, eso era de salvaje, como decían en ese tiempo, y no, eso es lo que nos hace ser, y es lo que nos hace bonito, tradición, la parte que seguimos haciendo, que hacían nuestros ancestros, la parte musical, la parte del baile, cómo se compenetra con lo diario, con lo que estructurado, entonces esa parte también es muy importante. Para complementar el 1-2, africanamente se llama Nyabingi. Nyabingi es el nombre original que se le da en el significado darle muerte al opresor blanco, negro o indígena. Es un sonido ancestral que se utiliza espiritualmente junto con maracas también, y se hacen los cantos bíblicos de los salmos, donde utilizamos los salmos del rey David para darle muerte espiritual a nuestros opresores. Porque muchos negros y muchos indígenas en ese momento que vino la opresión, porque Cristóbal Colón no fue el primero que entró aquí en América. ¿Me explico? Aquí damos enseñanza en este libro que no, yo sé que no se ha publicado mucho. Vemos la bandera Dule, la bandera Afro y la bandera Panamá en conquista. Pero estas dos ramificaciones que fueron oprimidas en un pasado, limitó entonces la parte esa donde nosotros le damos muerte espiritual por medio del tambor, la danza, la maraca, la chicha, cuando hicimos, que participamos del Candur Fest. Saludos también a Nele Viajero. Saludos. Yo le explico a él de que no fue un evento para Afrabou. Para Afrabou fue una ceremonia ancestral, donde se hace la ceremonia de la chicha y se nos hace a nosotros nuestra presentación y da la oportunidad de trabajar en un festival indígena cuna y unificamos la parte espiritual. No hay nada que se pueda mover si no es por medio del espíritu. Y por eso nosotros en la parte de los elementos musicales utilizamos lo ancestral. Cuando hay una bocina, cuando hay un ecualizador, es más tecnológico, sí, y se graba en estudio y todo lo demás, pero siempre mantener la parte ancestral, con tambores, con maraca, con flauta, con guitarra, como dice estamos 150, guitarra, flauta, maracas, cuerdas, ¿me explico? Y todo lo que se mueva, adore a Jah Rastafari. Wow. Muy interesante ese libro también. De verdad que nunca lo había visto. Ojalá. Esperemos que en la comunidad leámoslos, porque hay personas que han creado libros muy interesantes de historias de la Revolución Guna, mucho antes de la Revolución Guna, y que hoy día no se toca. Es así. Se habla de un poquitito y ya, más nada. O de un periodo hacia adelante, pero hacia atrás no. Y eso viene también de muchas cosas buenas. Reconocer y aprender de nuestros ancestros
de lo que han hecho y porque a pesar de las danzas, a pesar de los vestuarios, eh, todo eso conlleva algo. Claro. Y eso hay que, tristemente, hoy día se está olvidando. Hay que retomarlo. Es el rescate. Hay que rescatar todo eso en las músicas, en los vestuarios, en los eventos. Claro que sí. Y no hay que olvidarlo porque sería una buena combinación. ¿Iba a decir algo? Sí, es real lo que estás diciendo. En la Claro. parte de integrar, de educar, que te dije, la base de todo es educación. Ajá. Si nosotros no conocemos, no podemos defender. Exacto. No podemos entender por qué los ancestros hacían tal cosa. Por ejemplo, es muy fácil decir, sí, porque yo soy musue, pero ¿por qué tus ancestros usaban musue? ¿Qué representaba para mí un musue? El olazo, ¿qué representaba? Entonces, esa resistencia, por ejemplo, me das a entender por educación. Si yo no entiendo mi raíz, yo no entiendo dónde yo vengo, dónde viene mi gente, qué representa mi gente, dónde ha venido mi gente luchando, yo no puedo defender. Y tampoco puedo entender otra cultura si no aprendo de ella. Si no aprendo de la mía, ¿cómo defiendo la mía? Entonces, la falta de educación también hace que mucha gente se pierda. Entonces, lo importante es que también que no se pierdan esas raíces ancestrales. La educación que nos enseñaban los abuelos, que siga, por favor, que sigan aprendiendo, que se sigan instruyendo. Se puede aprender de todo. No hace mal aprender. Es positivo siempre aprender y lo más importante. Por lo menos, ¿de qué manera ustedes piensan que la historia y las experiencias compartidas, literalmente de la resistencia, de la perseverancia de la cultura guna y de la afrodescendiente, cómo se ha fortalecido? ¿Cómo han hecho ustedes para fortalecer esas historias? Porque yo sé que la historia cuna y la afro son totalmente diferentes, pero en algún momento eso tuvo que pasar, un convivio, un comportamiento junto. No sé, entre ustedes, qué tienen en mente, qué han pasado, qué historias tienen para poder compartirlas. Claro que sí. Mira, como te explicaba tras cámaras, la afrodescendencia y los afrodescendientes han mantenido una lucha continua. Están muy organizados. Los pueblos indígenas han mantenido una lucha continua, muy organizada. Ambas tendencias, y gracias a Dios tenemos muy buenas relaciones en ambas, es lo que vamos a llevar y estamos dándole la oportunidad de unificarlo. En la parte afro tenemos representantes como ella, Nina, que ella lucha nacional e internacionalmente y mucha gente no lo sabe. Y es nuestra representante a nivel mundial en la parte afro. Ella ha ido hasta África y todo lo demás representando en la parte afro. Como también tenemos en la parte indígena muchos representantes en todas las etnias que nos representan a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, esos representantes que son líderes comunitarios son el foco que llama, ¿sabes? Y entonces ese foco de 1000 quedan 100. De esos 100 quedan 50 y de los 50 quedan 20 y de los 20 quedan 10. De esos 10 se pelean y quedan 5. Esos 5 son los que a Afro le interesan. Porque son los que van a vivir lealmente su legado, tanto como indígena como afro, y sé que va a ser así futuramente como afroindígena aquí en Panamá. Así mismo es. Claro que sí. Yanina es una amiga muy cercana, que es familia. Saludos, Yanina, por si me está viendo. Espero Es que familia, esté bien. con ella, ella trabaja mucho también la parte afroindígena. No sé si has conocido Afrounidad, es un movimiento mundial de personas afroindígenas. El líder comunitario que se basa es Bayano, que aquí en Panamá hizo mucho. Y ellos en otros países, como te dije, se llaman un país a otro personas que son afroindígenas, afrounidad, como se dice, toda la unidad que existe. Entonces, ella tuvo varios conversatorios un tiempo. Yo trabajé en la parte resistencia afroindígena de Ayala. Entonces hice un conversatorio con ella de ese tema en este transcurso, parte de la experiencia que he podido tener, también con mi gente. Pienso que lo más importante es vivirlo. Porque es muy fácil decir que, bueno, yo he escuchado, pero que tú lo vivas como persona. Los invito a que vayan a sus comunidades,
aprendan entiendan por qué se cree tal cosa, por qué se practica tal cosa. Son cosas de que uno tiene que experimentarlas para entenderlas. No solamente por exterior, sea muy bonito, pero me explico. Entonces, hay que aprender, hay que educarse. Claro, porque si de verdad en un mundo sin educación, aunque sé que la educación de hoy día ya viene del pasado, pero aún así, si nos perdemos la educación de nuestros ancestros en lo que sería la cultura, en la música, en lo que han hecho, en su lucha, entonces nosotros votaríamos eso. Si mi abuelo peleó por una tierra y yo me olvido de esa tierra, yo me estoy olvidando de la lucha de mi abuelo. Claro que sí. Esa es la parte Y eso es clave. lo que no debemos hacer. Esa es la parte clave porque yo te explico un inicio, menciono a mi mamá. Mi mamá tuvo 2 hermanos aparte y no fue única de mi abuelo que aprendió de ilegal. A pesar de que mis 2 tíos que crecieron en la isla se fueron y se casaron con personas Mergui y ya como se dice, ya se perdió. los entonces mi mamá fue como que se quedó como que aferrándose que me decía a mí eso. Yo lo que no quiero es que el día de mañana algo me pase ya sin saber, ¿no? Como dicen, me dice, y tú no quedes con eso. Y por eso que yo agradezco, porque yo igual, mi mamá era esa que me decía, 5 o 6 años, mamá, váyase a la señora Rosa fuera que me enseñó a coser, casualmente en Mulatupu. Y me mandaba a madrugar. Tiene que enseñarse a aprender a coser, y él fue el que me enseñó a coser. Y me enseñó a cocinar, a mí me cayó cuando me buscar los cocos y la cosa de la isla. La unidad canaletea y todo. Sí, aprendí de todo. Mi mamá me empujó y en su momento como todo niño yo quería a veces jugar, no vas a aprender a coser, 5 horas cosiendo, yo bien como que dice, yo no quiero hacer nada, pero mi mamá obligó a aprender a hacer Winnie. Yo gracias a ella aprendí. Y muchas veces como niño yo no quería no sentar horas ahí, pero ellos vas a aprender, vas a aprender. Y gracias a eso mi herencia no murió con mi mamá. Porque si hubiera sido así, imagínate, mi mamá se hubiera trascendido y ¿quién queda? De mi grado nada más quedé yo. Entonces, esa es la parte que a mí me inspira, pero también. La parte de que yo resisto como mujer dule, resisto en mi cultura, resisto y sigo le doy a mi madre, sigo le doy a mi abuelo, sigo le doy a mi antepasado. Yo puedo decir orgullosamente que yo represento algo y que eso para mí es más allá que una vestimenta, más allá de cualquier cosa estéticamente que nos relacionemos como esto es dule o esto es afro, la parte de como identidad que es lo que yo lucho, prevalecer que no muera mi identidad como dule, que mis tradiciones no mueran, que mi música no muera, que mis cánticos tradicionales no mueran, que mi baile tradicional no mueran, que la esencia que nos hace ser no muera, que es lo más importante. Y es la verdad, por lo menos. Mira, de verdad sí, es muy interesante todo esto. He tenido amistades que literalmente hablan bastante o actualmente hay bastantes amistades o si no, personas gunas que hablan de la cultura, pero lastimosamente no lo desarrolla en la manera tradicional, digamos, en tener completo lo que sería la vestimenta, el idioma, porque lastimosamente yo, de parte mía, yo crecí en la ciudad, yo nací en lo que sería en la comunidad de Corazón de Jesús y a los 2 años yo me vine totalmente a Panamá y me crié totalmente en Panamá. Y lastimosamente yo estaba viviendo con muchos huagas y perdí esa esencia para poder aprender y eso me duele bastante, muy, muy profundo. Y cuando yo volví nuevamente a la comarca a tratar de estudiar y aprender, lastimosamente ya, ¿cómo se pueden decir que la historia de la televisión cuna comenzó en lo que sería en la comunidad de Cunayala, en la comunidad de Corazón de Jesús? Y lastimosamente la comunidad de Corazón de Jesús perdió muchas tradiciones, perdió muchas culturas, que hasta solo hoy están tratando de recuperarlas, pero va a ser muy difícil. No va a ser de un día para otro, sino al tiempo. Claro. Y eso me alegra yo ver allá cuando hay literalmente reuniones de comunidad, tienen que ir todos en Claro. mola, todos tienen que ir tradicional. Claro. Y eso me gusta, me alegra. Y yo soy uno de los tantas personas que ha danzado en la cinta costera. Yo danzo mis danzas cunas, todo tipo. He aprendido a tocar el camu y estoy tratando de recuperar de tocar todos los instrumentos. Y a mí me gusta.
No me da vergüenza, donde esté trabajando, donde yo vaya, soy cuna. Claro. Y eso es lo que hay que darle a las generaciones actuales, que no se da vergüenza. Claro que sí. No importa si es afro, si es cuna, si es emberá, si es guauná, si es chocó, todos somos de un universo hermoso. Claro que sí. Y ese es uno de los consejos y es la parte que le estoy dando a ustedes también. ¿Qué le pueden dar? ¿Qué consejo le dan a la juventud de hoy en día? ¿Qué los anima? ¿Cómo vas a poder animarlos a ellos para poder seguir en esta cultura? Porque hay personas que son 100% cuna, tienen madre, padre y la da vergüenza. Sí, es cierto. ¿Qué consejo le dan a ellos, a esta generación de hoy en día? Lo principal sería no dejen su cultura morir. Aprendan a coser su mola, aprendan a hacer su winnie, aprendan su dulegaya, aprendan la tradición de la chicha, la tradición de la pubertad. ¿Por qué se hace? Porque si dejamos morir la cultura, nuestras abuelitas se van a trascender, nuestra mamá va a trascender y luego ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos va a quedar a nosotros entonces? ¿Qué vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Cómo la cultura sigue progresando si dejamos morir con nosotros? Entonces, aparte de que está bien, puedo usar mi mola, pero tengo que aprender. Porque el día de mañana mi abuelita va a trascender y yo cómo les reparto eso a mi hijo, a mi nieto, para que siga la tradición, porque la tradición sigue por generaciones. Entonces, si no aprendemos, no podemos traspasar los conocimientos. Entonces, si no pasamos conocimiento, la cultura muere, que es lo que no queremos. Los invito para que aprendan su idioma, para que aprendan su historia, para que convivan con su gente, entiendan el orgullo que tú cuando estás con las personas, no sé si a mí lo personal, a mí me llena. Y a la comunidad, mi abuela era de Narganá, mi abuela de Narganá, y allá, cuando también pasé tiempo en Narganá, me Mulatupu bastante, por eso que me gustó que diera eso. Mi abuela me decía de que ella, lo principal para ella es que yo siguiera aprendiendo. Entonces, siento que lo más importante es no dejar morir lo que somos, representar con orgullo, que no nos dé pena. Porque las raíces indígenas, las raíces afro, tienen valor, vienen de resistencia, vienen de esclavitud, vienen de personas que quisieron erradicar quiénes somos. Entonces, lo que podemos tener como poder empoderarnos como persona adulta, persona afro, es que la lucha que tuvieron nuestros ancestros valga la pena, que no sea en vano. Que lo que los abuelitos pelearon, de que aprendan, que eran como algo tedioso en su momento por nuestra ignorancia, por nuestra madurez, porque eran los chiquitos, pero entender hoy en día de que valió la pena, que gracias por ese, te está empujando, que aprende, porque es la parte que nos queda a nuestra generación, y si no, entonces la cultura muere. Entonces, no solamente nos vestimos con mola para cuando venga Para la la foto y revolución ya. o la foto y ya, yo soy la más dulce, pero después no quiero aprender, no, tenemos que aprender, porque así permanecemos, nos podemos representar bien. Sí, ahí en esa parte, sinceramente, para meterle un poquito más a la parte afro, también pasa. En este caso, como Rasta, hay muchas limitaciones cuando te das cuenta. Rastafari es muy abierto, pero al mismo tiempo mantiene los valores humanos, mantiene los valores familiares. Entonces, uno de los puntos de mayor inspiración que podemos tener nosotros como padres son nuestros hijos. Que sabemos que nos hubiera gustado que todos fueran, pero de todos va a quedar uno o dos, y ese uno o dos es el que va a seguir con nuestra tradición afro e indígena. Y exhorto a todos que si sienten una inclinación por X o Y estudio de esta índole, háganlo sin temor, porque en realidad es el llamado. Exacto. El mismo espíritu conectado con tu mente te llama, te jala, y te jala, y te jala al punto en que, hey, yo tengo que luchar por lo mío. Claro. Porque esa es tu esencia. Si tú no luchas por tu esencia, nadie lo va a hacer. El mundo te da tanta distracción que cuando vas a darte cuenta, estás esclavizado. Y cuando estás esclavizado, la vida es así. Y ya se te fue. No disfrutaste lo que en realidad eres. Así que yo los exhorto a que sean autosuficientes, para que sean
como los juegos. A mí me encanta ver el emprendimiento. En Santiago organicé 67 emprendedores y te digo la verdad que cuando vengo acá a Panamá y veo el movimiento en todos los festivales que hemos estado participando, es algo que motiva mucho porque es la parte de revolución, que la gente quiere seguir trabajando y expresar su forma de vida. Claro. Agarrar un libro, ver un documental, a veces perdemos mucho tiempo en el celular o en el televisor viendo cosas que en realidad no te están educando, te están sacando energía. En la distracción que tú piensas que estás tomando, te están sacando energía. Confundiéndote exactamente. Así que toma ese 5, 10, hasta media hora. Gastamos 15 horas viendo TikTok, viendo cualquier red. Así que 5 o 10 minutos educativos no te va a hacer más ni menos. Te va a hacer entender el por qué habemos personas como nosotros que venimos del trabajo, venimos de no va a ver la familia mucho y estamos impulsando ese proyecto porque lo que tú estás haciendo es impulsar el rescate. Como conoces personas nuevas, vas involucrándolo en el movimiento, porque este es un movimiento cultural, social, de integración, que nos permita a nosotros el día de mañana, cuando pasen 20 años, dirán que hey, tú te acuerdas del podcast del 2026, búscalo por ahí para ver cómo está, cuántas visualizaciones tiene y todo lo demás, y nos vamos a reír, como ahorita mismo lo estamos haciendo 20 años después, ¿y qué logramos en 20 años? Claro. Entonces esa es la idea. En 20 años, la chica que tiene un año ahorita mismo, si lo seguimos haciendo así mismo, en 20 años, esa niña o ese niño, gracias a esto que estamos haciendo, no va a ser igual que el montón, va a ser diferente. Así que sigan luchando, es un aporte espiritual, educativo de nuestra parte de Afrabow, que igual nosotros todos los días aprendemos algo y seguimos luchando. Claro. Y de verdad, de todo el corazón, muy agradecido por su tiempo. Sé que nos podemos sentar aquí y conversar muchas cosas. Ya será la decisión del público. Si hay videos posteriores con Afrabow, con preguntas y respuestas o curiosidades. Claro que sí. Yo sé que más Vamos a la adelante... orden, cualquier cosa. Yo sé que estamos en qué momento nos podemos sentar nuevamente y hacer nuevas cosas interesantes. Quizás en las redes sociales de Afrabow, ¿cuáles son? Afrabow. @Afrabow. @Afrabow. No se olviden en seguirle, dejar todos los comentarios sean posibles. Claro que sí. Quizás no seamos muchos, pero aunque sea animar al público. Nosotros queremos no cantidad, sino calidad. Exactamente. Entonces queremos que la parte se alcance, la parte educativa, la parte cultural. Así que gracias también por entrevistarnos, que la gente también conozca el por qué hacemos las cosas, que entiendan que solamente somos una persona donde vestirse de una manera, que representamos mucho más que eso. Exactamente. Y de verdad, Marina, hasta el sol de hoy estoy sorprendida de la combinación. Me gustaría sentarme contigo a hablar sobre su moda. Eso vamos a ver si hacemos un video Por ahí puede ser, especialmente claro que de sí. Marina Empress. Totalmente, Empress Marina. No, a mí me encanta coser. Yo coso a mano tradicionalmente. Se usa máquina, pero como mi abuelita me enseñó es a mano, lo tradicional. Entonces, me gusta la moda de diseñar, así que también Mira. van a ver un poco de eso también. Vamos a ver si hacemos una colaboración entre Sia Vivi y Marina Empress, porque en verdad ellas dos están animando a la juventud a coser. Y eso Claro que nos sí. agrada mucho. Hemos visto el podcast que está corriendo De fondo. y es un ejemplo y también muy agradecido con el ejemplo que ella nos ha dado. Claro que sí. Y su representación internacional. Felicidades. de Muy verdad que importante, sí. ¿verdad? Muy Que se bien. vea visualmente como te dije, la parte visual representa. Eso es muy bonito Exactamente. que se vea. Ya que Sia Vivi ya se animó, quién sabe, estamos animando a que Afrabow se vaya para el país a representarnos también a nosotros, ¿por qué no? ¿Sí o no? Claro En que algún sí. momento todo eso va a suceder. En el tiempo de Dios. Claro que sí. Así que de verdad, agradecidos en este segundo capítulo de Farándule. Vamos a ver, mi gente, farándule. Así Síganos. que, antes de cerrar, una sola voz, Farándule, ¿ok? 1, 2, 3, ¡Farándule! ¡Farándule!